está lista, preparada y diciéndole que le entregue el micrófono. Gloria a Dios, Dios le bendiga, iglesia. Amén. Quiero aprovechar que están sobre sus pies y buscar la palabra del Señor. La misma se encuentra en Primera de Reyes 18. Quiero dar lectura al versículo 20 y 21. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Le voy a pedir a nuestro hermano Iván que dé gracias a Dios por la vida. Padre que está en el cielo, te adoramos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos permite estar en este lugar para escuchar tu palabra, Señor, que tú has sembrado en el corazón de nuestra hermana Carmen. Tú conoces nuestra necesidad. Te pedimos en esta hora que tú la sacies a través, Padre, de tu palabra, que ella haga el trabajo, Señor, para la cual tú las de enviar y que nosotros las recibamos con gozo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. En esta noche no quisiera comenzar a compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón, sin antes dar las gracias a la iglesia porque se han mantenido en oración por mi salud, y gracias al Señor pues yo siempre pues en el trabajo se ríe porque me preguntan cómo estoy. Yo digo bien, y al ratito oyen que me amanezco tosiendo. Pero yo, gracias al Señor, le doy gracias al Señor porque en medio de todo esto yo puedo decir que el Señor ha puesto su mano de misericordia sobre mí. Aquellas placas y laboratorios que presentaban un cuadro pues que a la doctora de cabecera la tenían un poco preocupada, han empezado a cambiar. Gracias al Señor pues yo he visto la mano de Dios obrando en mi vida. Y así lo creemos, ¿verdad? Porque le creemos a un Dios de poder, que cuando clamamos a Él, Él no nos deja. En esta noche he seleccionado estos versículos de la palabra del Señor, y esta mañana en la escuela dominical compartieron muchas de las cosas que Dios había puesto en mi corazón cuando estaba leyendo esta palabra. Cuando yo escuchaba a la hermana Altagracia en una ocasión que decía a través de Nueva Vida que cuando ella la ponía a cantar un himno, pues para ella no era ninguna preocupación, pero que cuando la ponían a predicar, pues eso era una inquietud tan y tan grande. Yo decía, bueno, pues no soy la única. Yo he pasado toda esta semana, Dios mío, Señor, obra tu. Y todo el día, pues esto ha estado en mi mente, porque nosotros pues tenemos a nuestro pastor y sabemos que nuestro pastor tiene esa facilidad que Dios le ha dado, no solamente eso, sino que sabemos que es una persona que le gusta leer y que está envuelto en todas estas cosas. Así es que nosotros los que tenemos un poquito más de dificultad cuando se nos presenta esta situación, pues nos ponemos un poco más tensos. Pero cuando se para uno de aquí hacia allá y empieza a ver las caras de ustedes, de regocijo, de alabanza al Señor, pues tomamos un poco de confianza. Así es que por más confianza que tomen, ustedes saben que soy bastante corta en palabras y no hablo más de lo que el Señor ponga en mi corazón. Así es que en esta noche hemos leído este versículo, y las palabras que yo quiero compartir con ustedes, quiero traerlas bajo el tema: acerquémonos al altar. Y esta, más que un tema, cuando estaba leyendo la Biblia y buscando cita y tratando de preparar lo que yo iba a compartir con ustedes en esta noche, me vino este pensamiento: acerquémonos al altar. ¿Por qué? Porque hoy en día encontramos muchas personas cristianas que se llaman cristianas, pero se sirven al Señor de lejos, a la distancia, donde no hay compromiso, donde no hay entrega, donde no hay tantas cosas que el Señor está demandando de nosotros en este tiempo.
y no podemos mantenernos a la distancia. Tenemos que acercarnos, porque una vez nosotros nos acercamos, ahí está la contestación de nuestras peticiones. Ahí vemos los milagros. ¿Queremos ver milagros? Tenemos que acercarnos a Dios. No es que todo el mundo va a estar aquí en el altar, pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un altar que es nuestra relación con Dios, y muchas veces ese altar hay que repararlo. ¿Por qué? Porque está roto. Antes de que lleguemos al texto que quiero compartir con ustedes, quiero hacer una pequeña introducción de qué es lo que está pasando aquí en este capítulo de Reyes. Y la Biblia nos habla de cuando Elías dice: si Dios es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Un texto que es un poquito, ¿verdad?, bien claro. El pueblo no pudo contestar palabra, y muchas veces nosotros quedamos de esa misma manera. Antes de llegar a él, la idolatría se había introducido en el pueblo de Israel. En el reinado de Salomón, en su vejez, Salomón permitió que muchas de sus esposas extranjeras construyeran santuarios a sus dioses, y dioses sangrientos que muchas veces exigían hasta la matanza de niños. Y de esta manera el pueblo de Israel, aquella nación, empezó a mirar el culto pagano, la religión pagana, como un complemento de su culto a Dios. Esta es la situación que se encuentra en este momento. El pueblo de Israel, un pueblo que había compartido, quizás sus padres le hablaron de todas las cosas que Dios hizo con ellos, como los sacó de Egipto, con los milagros que Dios caminó con ellos a través del desierto. Y ahora encontramos un pueblo que está entregado a la idolatría. Y nosotros recordamos que una de las cosas que Dios le dijo a ellos era que no podían tener dioses ajenos delante de Él. Así es que cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos y buscamos en la Biblia, muchos de estos reyes de Israel, de la nación del norte, Israel, muchos de estos reyes, la Biblia los describe como paganos. De la misma manera, la mayoría de los reyes de la nación del sur estaban en la misma situación. Completamente la Biblia los describe como reyes paganos. Así es que ante esta situación Dios envía profetas. ¿Y cuál era la misión del profeta? La misión del profeta no era otra cosa. Su trabajo era advertir al pueblo de las consecuencias que era cuando estaban de esta manera, cuando alejaban su mirada de Dios, cuando apartaban su mirada de Dios, y venían consecuencias. Así es que encontramos nosotros uno de estos primeros profetas, y es el profeta Elías. Siempre que me ha gustado mucho este pasaje de Elías, porque vemos un profeta que cuando Dios lo envía siempre dice: y que viene delante de Dios, en cuya presencia estoy. Nosotros tenemos que preocuparnos que siempre que nosotros vayamos a llevar una palabra de Dios, nosotros sepamos que estamos delante de la presencia de Dios. Porque cuando vamos con Dios, cuando Dios está en nuestro medio, nosotros sabemos que Dios nos respalda. Así es que encontramos aquí el profeta Elías. Y Elías vivía en la nación del norte cuando estaba el reinado del rey Acab. Y si ustedes van a la palabra de Dios y se van a Primera de Reyes 16, cuando empieza a describir la Biblia la vida de Acab, de cuántos tiempos reinó y de todas estas cosas, dice que Acab, hay un texto que dice que Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios, más que todos los reyes que habían reinado antes que él. Así es que vemos que este es un rey completamente idólatra y que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios.
Y si nosotros recordamos, sabemos que Acab reinó junto a su esposa Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Jezabel era una mujer también extranjera, también fue una princesa fenicia. Y el único propósito de Jezabel era acabar con la religión judía y que reinara su propia religión. Así es que ella se da la tarea de acabar con los profetas de Jehová. Todo esto aconteciendo bajo el reinado de Acab. Así es que ella en aquella misión, queriendo acabar ella con todos los profetas de Jehová, Elías siendo uno de ellos, pues ustedes saben que Elías pues mucho tiempo tuvo que estar oculto, porque Jezabel quería matar a los profetas de Jehová. Pero ya en el capítulo 17 vemos que Elías se presenta delante de Acab y le dice que viva Dios en cuya presencia estoy, que no iba a haber lluvia ni rocío hasta que él no lo dijera. Así es que, ¿cuáles son las consecuencias de esta palabra que Elías le está diciendo al rey? Las consecuencias de la sequía. Aquel pueblo era un pueblo que vivía porque tenía bestias, tenía caballos, tenía mulas, y cuando hay sequía, todas estas cosas se iban a ¿qué? Se iban a afectar. Así es que aquellas palabras pues tienen que haber estremecido a aquel rey, y no dejaba el rey de estar buscando a Elías. Pero era palabra de Dios. Nosotros, yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo creo que está bien latente todavía, cuando en el 2015, para el mes de mayo, nosotros también tuvimos una sequía. Y aquella sequía, pues, tuvo estragos, pero no a este nivel. ¿Por qué? Porque este pueblo vivía y cultivaba para comer. Gracias al Señor nosotros no pasamos hambre, pero cuánto nos movió el piso aquella sequía, porque mientras pasábamos por ahí por Carraízo, nosotros mirábamos y cada día se veía más la casa y se seguía viendo más la casa, y los estanques en toda la isla seguían bajando y no llovía. ¿Nos movió el piso a la iglesia? Sí, nos movió el piso, porque nos acordamos que allá arriba hay un Dios que cuando nosotros clamamos a Él mueve a favor nuestro toda aún la naturaleza. Yo recuerdo que en un momento dado los hermanos de la iglesia bautista se movieron allí a Carraízo y estuvieron orando, hicieron distintas cadenas de oración y Dios movió su mano a misericordia y nosotros tuvimos lluvia y los estanques nuevamente se llenaron. Vamos a seguir aquí con la historia de Elías. Ya ha pasado cierto tiempo, alrededor de 3 años, y nuevamente el Señor le dice a Elías: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. No es nuevo que nosotros no sepamos que Elías sabía que Acab lo tenía que estar buscando, porque él a través del mandato de Dios había traído aquella palabra, pero Dios le dio una orden. Y Elías sabía una cosa, que él estaba delante de la presencia de Dios. Así es que obedece y va a presentarse acá. Cuando Elías va para presentarse acá, dice que era grande el hambre que había en Samaria. Esas son las consecuencias que había tenido aquel pueblo por haber entregado su corazón y su mente a la idolatría, juntamente con aquel rey y su esposa. Así es que Acab, sin saberlo, Acab también le dice a su mayordomo Abdías que recorrieran el país para ver si encontraban hierba para sus animales, no fuera que se quedaran sin caballos y sin mulas. Así es que deciden ir por el país a ver las fuentes de agua, los arroyos. ¿Por qué? Porque la sequía hacía ya mucho tiempo y no querían perder sus animales. Pero la Biblia dice que había un hambre grande en Samaria.
Así es que Acab se va por un lado, Abdías se va por el otro, pero Abdías, cuando va por su camino, se encuentra con el profeta Elías. Y cuando él se encuentra con el profeta Elías, él lo reconoce. Reconoce al profeta y le dice: ¿Eres tú mi siervo Elías? Y él le dijo: yo soy. Ve y dile a tu amo que aquí estoy. Elías no comió cuento. Él venía con un mensaje de parte de Dios. Esto es: aquí no hay cómo está ni dónde. No. Ve y a tu amo que aquí estoy. Pero la Biblia dice que Abdías era un mayordomo del rey Acab. Pero ¿era qué? Era temeroso de Dios. Así lo describe la Biblia, como un hombre temeroso de Dios. Pero cuando Elías le dice que vaya y le diga a su amo que aquí está Elías, aquel hombre tuvo gran temor y le dijo: ¿cómo me dices que me presente delante de mi amo y le diga que tú estás aquí? Tú no sabes que no hay nación ni reino donde él haya ido a buscarte y ha hecho jurar que le digan que tú no estás. Y me dices tú que yo vaya para que me mate. Y ahí aquel hombre que estaba lleno de miedo porque conocía a su amo, sabía lo que era, le dice: ¿no sabes tú que temo a Jehová desde mi juventud? Que cuando Jezabel quería acabar con los profetas de Baal, yo cogí 100 de ellos, los dividí de 50 en 50, y no solo eso, los sostuve con pan y agua. Aquí le está presentando a Elías su carta de presentación, porque él no quería morir en manos de Acab. Y aquel hombre sí sabía y conocía a Dios, porque le dice a Elías: ¿no crees tú que yo sé lo que va a pasar? Cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu de Jehová, te va a tomar, te va a llevar donde yo no sepa dónde tú estás, y cuando acá venga a buscarte, me va a matar. Así es que aquel hombre sabía que el que lleva un mensaje de Dios, que el que va con la palabra de Dios, que el que verdaderamente Dios lo respalda, Dios es capaz de tomarlo y esconderlo para que nada lo dañe. Así es que Jehová aquel día le dice: vive Jehová mi Dios, que hoy me presentaré delante de Acab. Y así aquel hombre fue, y cuando Acab viene donde Elías, le dice: eres tú quien turba a Israel. Qué fácil para aquel rey descargar su culpa en los demás. Qué fácil para él descargar la situación por la que estaba pasando Israel en los demás y no reconocer que él era el causante. Pero Elías le dice: no soy yo, eres tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandatos de Jehová. Estas son las consecuencias cuando nosotros dejamos los mandatos de Jehová. Tenemos que atenernos a las consecuencias, porque nosotros tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que nos ama de manera incondicional, pero nosotros sabemos cómo tenemos que trabajar para Él. Así es que Elías le dice: reúneme al pueblo, tráemelo al monte Carmelo, y también a los profetas de Baal. Vamos a encontrar aquí a un Elías que está declarándole aquí acá una guerra espiritual. Él contra 400, contra los 450 profetas de Baal. Pero Elías sabía en quién había creído. Elías sabía en quién había creído. Y muy tranquilamente le declara aquella guerra espiritual. Y le dice: tráeme, reúneme al pueblo. ¿Por qué él quería que reuniera al pueblo? Porque él quería que el pueblo viera de lo que Dios es capaz. Así es que el rey reúne al pueblo en el monte Carmelo y también reúne a los profetas de Baal. Y es una historia que nosotros conocemos, pero esa historia siempre para mí, siempre que la leo, marca mi vida, porque es una historia que encierra confianza. Cuando creemos en Dios, nosotros
no tenemos temor de lo que Dios pone en nuestro corazón, porque sabemos que Dios nos va a respaldar. Así es que Elías le dice al rey: traigan 2 bueyes, córtenlos en pedazos y vamos a hacer el sacrificio. El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Qué fácil era cuando se ofrecía sacrificio y se ponía y se prendía la leña. Pero aquí va a estar todo menos la leña, menos el fuego. Así es que Elías le da la oportunidad primero a los 450 profetas de Baal. Ustedes son 400, yo soy uno, empiecen ustedes. Y aquellos hombres inmediatamente cogieron aquel buey y empezaron ellos a llamar a Baal, a danzarle a Baal, a brincarle a Baal, a gritarle a Baal. Y Baal no respondía, no podía responder porque no era un Dios que tuviera poder, era un Dios que aquel Dios no tenía poder para contestar lo que ellos estaban pidiendo. Y Elías no miraba seguro de quién él había creído, y Elías se burlaba de ellos. Griten más duro, quizás está durmiendo. ¿Por qué? Porque él sabía que no podían responder por fuego. Era un Dios completamente vacío. Así es que llega el momento de Elías ofrecer sacrificio. Pero por eso le digo que siempre esta historia marca mi vida, porque Elías no comenzó como ellos. Elías le dijo al pueblo: acérquense. Y cuando nosotros nos acercamos y estamos juntos unos de otros, nosotros estamos listos para ver la mano de Dios, estamos listos para ver los milagros que Dios tiene para su pueblo. Pero cuando el pueblo está dividido, que la mente de uno está por allá, otros por allá, y la mente del pueblo no está unida, entonces no podemos ver los milagros. El pueblo se acercó, y no solamente se acercó, Elías preparó el altar que estaba arruinado. Si nuestro altar está arruinado, no podemos clamar, no podemos aún orar, porque nuestra mente está cargada. Muchas veces nosotros tomamos nuestra carga, tomamos la de nuestros hijos, tomamos la del trabajo, y cuando llegamos a la casa de Dios, nuestra espalda está tan cargada que muchas veces no podemos ni levantar nuestras manos para adorar a Dios, porque estamos cargados. Pero en esta noche nosotros soltamos nuestras cargas y nos acercamos al altar para que Dios sea el que obre de manera especial en nuestras vidas. Depositamos a Él nuestras cargas y no las tomamos más para que Él pueda obrar. Así es que Elías arregló el altar y hizo, según todas las costumbres que tenían ellos, 12 piedras, según todas estas cosas, Él lo hizo. Y cuando Él arregló el altar, hizo algo diferente. Pidió que echaran agua, y que volvieran a echar agua, y que corriera por la zanja el agua, porque Él quería probarle a aquel pueblo que Dios verdaderamente era Dios. Porque si estaba seco, el pueblo podía dudar, pero el agua que con todo aquello lleno de agua bajara fuego y consumiera el altar, pues esto era un poco más difícil. Y cuando le tocó el momento de clamar, solamente Elías, muy sereno, miró a los cielos y clamó a Dios: Dios de Abraham, Dios de nuestros padres, respóndeme, responde por fuego, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y como tú nadie. Elías no buscó gloria para él delante de los profetas. Él le dijo: para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Dio la gloria a Dios y Dios le contestó. Bajó fuego y consumió aquel holocausto. Y una vez aquel holocausto fue consumido, Elías cogió los profetas de Baal y uno por uno los mató. Y quizás nosotros pensemos que esto era un acto cruel. No, cuando hay algo en nuestras vidas que estorpece nuestras vidas, tenemos que cortarla de raíz. Si Elías hubiese dejado a aquellos profetas vivos, le daba la oportunidad que nuevamente fueran a engañar a la mente del pueblo. Y él se encargó de sacar todo aquello
cuello de raíz. Así es que eso es lo que Dios necesita de nosotros, que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos al altar dispuestos a entregar nuestras cargas, a entregar nuestras luchas. Muchas veces nosotros luchamos con nuestra mente y nosotros luchamos con tantas cosas y no le damos la oportunidad a Dios de que Él tome nuestras cargas, de entregárselas y no tomarlas más, y que seamos libres para alabarle, libres para hacer su voluntad, libres para hacer todo lo que Dios necesita de su iglesia en este tiempo. No podemos estar mirando a Baal, tenemos que mirar a Dios, tenemos que saber que si Dios es Dios, tenemos que seguirle y no a la distancia, sino de cerca, diciéndole al Señor cada día: yo soy tu sierva. No hay cosas que a veces nos preocupen a nosotros más que nuestros hijos, y todas estas cosas yo les he entregado al Señor. Yo muchas veces me amanecía, oraba a Dios y decía: Señor, guárdalo. Pero no llegaba y estaba de esta ventana a la otra, y volvía de esta ventana a la otra. Me daban las 3 de la mañana y yo iba a trabajar al otro día, y yo de ventana en ventana. Cada vez que subía un carro, como yo estoy allá arriba en la loma, yo lo veía. Y un día yo le dije, abrí la puerta y me fui al balcón, y yo le dije: Señor, esto no es creer en ti, porque si yo lo entrego en tus manos, tú lo vas a traer. Yo me voy a acostar y voy a dormir porque tú eres quien me sustenta. Desde que empecé a hacerlo así, yo no paso más trasnoche conmigo, porque yo sé que Dios lo guarda. Tenemos que entregar nuestras cargas al Señor de esa manera. Que vienen luchas, vienen pruebas, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Dios te bendiga esta noche.